Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero compartir una pintura que acabo de terminar. Acompáñenme a pintar esta acelerada panorámica aérea del Santuario de Calvillo, Aguascalientes. Voy a comenzar pintando un fondo neutro mientras que les comienzo a relatar algo de la historia de este imponente gigante silencioso de cantera, que desde las alturas ha visto cómo cambia su pueblo a través del tiempo. Comienzo manchando el lienzo para que sea menos intimidante, para tener una noción más clara de los tonos de color y para agregar un tono cálido al terminado de la pintura. El santuario de la Virgen de Guadalupe se encuentra en el poblado de Calvillo, en el estado mexicano de Aguascalientes. Se encuentra como a 48 kilómetros de la capital del estado. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Calvillo, Aguascalientes, es una de las joyas arquitectónicas y religiosas más importantes de la región. Su historia y características han hecho de este templo un sitio de gran relevancia, tanto para los fieles como para los amantes del arte y de la cultura. Historia, origen de su construcción. El santuario fue construido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un periodo caracterizado por la fuerte devoción mariana en México, especialmente hacia la Virgen de Guadalupe. Su construcción fue motivada por el fervor religioso de los habitantes de Calvillo, quienes deseaban tener un espacio especial dedicado a su patrona. La obra fue iniciada en 1772, bajo la dirección del fraile Pedro de Betancourt, aunque la iglesia que hoy conocemos tuvo varias etapas de construcción. Se encuentra ubicado en el centro del municipio, lo que convierte en un punto de referencia y de reunión para los habitantes y peregrinos. El templo fue consagrado a la Virgen de Guadalupe, reforzando la tradición guadalupana que predomina en México. La imagen que preside el altar es una representación fiel de la Virgen María en su advocación de Guadalupe, y con los años se ha convertido en objeto de veneración y milagros para los devotos. Sé que han de pensar que todo esto es una mancha sin sentido, pero tengo que pasar varias veces por el mismo lugar con pinturas diferentes, pero casi del mismo tono, para irle dando más figura a cada casa, a cada árbol que se ve a la distancia. Estoy dibujando aquí la cuesta abajo de Calvillo y pues son muchas casitas. Tengo que estar pasando con diferentes pinceles y diferentes tonos para lograr esa lejanía que se ve para abajo. Volviendo a la arquitectura, el santuario combina elementos arquitectónicos neoclásicos y barrocos, aunque destaca principalmente por su estilo neogótico, una rareza en los templos religiosos de la región. La fachada principal está ricamente decorada con elementos góticos como arcos punteados y detalles ornamentales. Una de las características más sobresalientes es su cúpula, considerada una de las más grandes de América Latina. Está adornada con mosaicos que representan motivos religiosos y culturales. Mi tía Rosa Velasco, de la comunidad de Malpaso, me enseñó a pintar de lo más lejos a lo más cercas. Por eso no se me desesperen, voy en capas, pintando desde lo más lejos hasta lo más cercas. Si hablamos del interior, el altar mayor o principal es una obra maestra que destaca por su detallada ornamentación y por la imagen central de la Virgen de Guadalupe. Se encuentra elaborado con mármol y detalles dorados. Los vitrales. Dentro del santuario, los vitrales son una de las mayores atracciones. Representan paisajes bíblicos y temas guadalupanos, llenando el interior de luz, color y crea una atmósfera solemne. El órgano. También cuenta con un órgano monumental, que es utilizado en ceremonias importantes y contribuye a la majestuosidad del espacio. Aquí estoy preparando los colores para ponerle las luces o los colores claros donde le da la luz del sol a los árboles. El santuario no solo es un centro de oración, sino también un lugar de encuentro comunitario. Cada 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, el santuario se convierte en el epicentro de celebraciones masivas que incluyen peregrinaciones, danzas tradicionales y una misa solemne. Miles de peregrinos llegan de cada año desde distintas partes del país
y del extranjero, para rendir homenaje a la Virgen. Estas peregrinaciones son una muestra de fe y devoción hacia la Virgen de Guadalupe, y el santuario es uno de los principales destinos religiosos de la región. Para darle un poquito de ambientación, aquí estoy pintando unos carritos y algunas personas, y por aquí también la sombra de los árboles en el pavimento. Además de su importancia religiosa, el santuario es un atractivo turístico debido a su belleza arquitectónica y su rica historia. Está integrado en las rutas culturales de Aguascalientes, atrayendo a visitantes interesados en el arte sacro y la historia religiosa. A lo largo de los años se han atribuido numerosos milagros a la Virgen de Guadalupe en este santuario. Entre las historias más populares se encuentran la de las personas que aseguran haber recibido curaciones inexplicables tras haber orado ante la imagen de la Virgen. Miren, ya llegamos a pintar la torre. Voy a empezar con los colores más oscuros y voy a irle poniendo después los colores como medianos, digamos, y después al final las luces o los más claros. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe es mucho más que un templo. Es un símbolo de identidad para los habitantes de Calvillo y un recordatorio constante de la fe y de la tradición que une a la comunidad. Su importante presencia en el paisaje urbano lo convierte en el corazón espiritual de la ciudad. En resumen, este santuario es una mezcla de arte, historia y espiritualidad, que sigue siendo un legado vivo del fervor guadalupano en México. Muchísimas gracias a todos los que me ayudaron a encontrar datos de la historia del santuario. Hubo un tiempo en el que yo estaba pintando este cuadro y me desanimé bastante porque se me estaba haciendo difícil hallar la historia del santuario. A continuación les hablo un poquito de la historia detallada del santuario. Origen del santuario. La devoción a la Virgen de Guadalupe en Calvillo data del periodo colonial. En el siglo XVIII, cuando la población comenzó a asentarse en lo que ahora es Calvillo, se erigieron pequeñas capillas dedicadas a la Virgen María. Con el tiempo, el fervor hacia la Virgen de Guadalupe creció, en parte influido por la proclamación de su patronazgo en 1737, cuando fue declarada oficialmente como la patrona de la Nueva España. Bueno, aquí ya estoy pintando la cúpula y me empezó a gustar mucho esto de la cúpula porque por un lado le pega el sol, por otro lado le da la sombra. Fue algo muy interesante y muy divertido de hacer. Se dice que la parroquia del Señor del Salitre o del Señor San José comenzó su construcción en 1772. Bueno, pues encontré que este santuario tiene una historia que se remonta a 1765, cuando el padre Tadeo Bueno de Besori ordenó su construcción. La obra finalizó en la segunda mitad del siglo XVIII. Y en otro escrito encontré que decía, en 1772 se dedicó la construcción de un templo más grande y digno, impulsado por las crecientes peregrinaciones a la región. Este primer santuario, aunque modesto, marcó el inicio de con el tiempo se convertiría en un monumento grandioso. El siglo XIX, la transformación. La segunda etapa de la construcción se dio a mediados del siglo XIX, con un diseño arquitectónico más ambicioso. En esta época, el santuario comenzó a adoptar un estilo neoclásico, pero con toques barrocos en algunos de sus detalles decorativos. Hacia finales del siglo XIX, con la influencia de estilos europeos, se introdujeron elementos neogóticos en la remodelación del templo. La transición de estilos refleja tanto las influencias artísticas de la época como los recursos disponibles en una región que prosperaba gracias a la agricultura y el comercio. Abel Rodríguez me cuenta cómo la gente acarreaba agua, piedra y arena del río. La acarreaban por la misma calle cuesta arriba del santuario. Se le llamaba faenas o faenas a acarrear material en las tardes después del trabajo en cubetas. Siglo XX, consolidación del santuario. A inicios del siglo XX, el santuario adquirió su cúpula monumental, que se ha convertido en una de sus características más distintivas.
Este periodo también marcó la introducción de mosaicos y vitrales que embellecieron aún más el interior del templo. En este tiempo, el santuario comenzó a ser un punto clave de peregrinación para las festividades del día 12 de diciembre, atrayendo a miles de fieles de todo México y más allá. Aquí estoy pintando ya la segunda cúpula. Cada cúpula tenía diferente luz en la foto referente por cómo le estaba dando el sol. Cuentan que la cantera fue extraída para el lado de las joyas, a un lado de la bufita. Fue construida a base de muchos sacrificios de parte de la población. Algunos de los maestros cantereros y albañiles de aquella época fueron don José de la Cruz y su hijo del mismo nombre, don Rufino de Loera, don Dionisio Muñoz, Herminio Navarro, entre otros. Me contaron que en el interior de la sacristía se encuentra sepultado el señor cura Gregorio N. García, y que en la época de los 60s y 70s el padre Salomé era el que estaba a cargo. Quisiera comentar que me topé con muchas fechas de cuando se comenzó la construcción o se puso la primera piedra. Hay como 5 fechas diferentes que dicen que son la fecha. Hay una muy popular que es el 12 o el 27 de diciembre de 1945, a lo que yo pienso que no, porque no pudo ser posible que empezaran en 1945 y terminaron en 1947, algo así. Pienso que es muy poco, son 2 años y aparte es una fecha muy cercana. Si se ponen a revisar en la historia, en algunas partes dice eso, pero yo pienso que está mal. Leyendas asociadas al santuario. La aparición de la Virgen en Calvillo. Una de las leyendas más conocidas en torno al santuario narra que, antes de la construcción del templo, la Virgen de Guadalupe se apareció a un campesino en un campo cercano. Según el relato, la Virgen le pidió al hombre que se construyera un templo en su honor en ese lugar. Aunque inicialmente los pobladores dudaron de su historia, después de varios sucesos milagrosos, como la curación de enfermos y la inexplicable aparición de un manantial en la zona, se decidió erigir el primer templo. Me cuenta Abel Rodríguez que cuando estaba chico, recuerda que un señor llamado Don Memo fue quien hizo la restauración de las pinturas del santuario. La Feria Nacional de la Guayaba de Calvillo, Aguascalientes, se celebra durante los primeros 15 días del mes de diciembre, siendo el 12 de diciembre el día principal. Muchas gracias por haberme acompañado a pintar este cuadro. Me tardé aproximadamente 32 horas en pintarlo. Espero les haya gustado tanto como a mí y pues aquí nos vemos para la próxima. Hasta luego, que estén muy bien.